Dani, acábate el café que tenemos que irnos. Vale. Mira. He acabado. La he acabado. Evan, acábate el café, nos tenemos que ir. Que no, que los niños no toman café. Bueno, Yo me veo todo el café. tenemos una misión. ¿Os acordáis de los animales de Google que iban sueltos por casa? ¿Te acuerdas? Sí. Ajá. Pues hoy vamos a ver ¡Dinosaurios! los dinosaurios de Google sueltos por el parque. ¿Qué te parece, Evan? Por el campamento, quieres decir. No, por el parque. Es que vamos, Parque de Jurassic. vamos a ir al parque, ¿vale? Vale, pero papá, no me digas que haya un T-Rex, porque si no me enfado y destrozo la ciudad. ¿Por qué pones esa voz, tío? ¿Por qué pones esa voz, Evan? ¿Qué llevaba este café? A ver. Yo no noto nada raro. Nos podemos ir ya, ¿eh? A ver, prueba tú el café, a ver qué te pasa en la voz. Prueba. A ver, habla. ¿Listos? Vámonos, marchando. Mantened los ojos abiertos porque en cualquier momento nos podemos encontrar con un T-Rex hambriento. O con un Velociraptor que dé vueltas alrededor de nosotros, como Evan, que no sé por qué está dando vueltas alrededor. ¿Listo, Dani? Sí. Pájaro, ¿estás listo? Sí. Ha dicho que sí, creo. Vamos, vamos. Vamos. Mantened los ojos abiertos y los oídos aún más, ¿eh? Por si oímos algo, ¿no? Sí. Wow. ¿Qué ha sido eso? Creo que ha sido un Bayonet. O un PDP. Vamos, va. Es un PDP, nada más. Una gratieta. Creo que veo algo allí. Una avispa. ¡Rápido, vamos! Es un brachiosaurio. ¡Qué grande! Es muy grande, ¿no? Sí. ¿Nos acercamos o...? Acercaos que a lo mejor no nos ataca. Vamos, vamos. Cuidado, chicos. Hola, brachiosaurio. ¿Qué pasó, brachiosaurio? Era grande, ¿eh? Vamos a ver si vemos alguno más. Venga. Calor, vamos por la sombra. Venga. Qué calor, vamos por la sombra. Yo también lo digo. Ese brachiosaurio era muy grande, ¿no? Grandaco, enorme. Era grande, ¿no? Era igual de grande que un Indominus. Estoy viendo un estego, creo. Sí, yo también. Allí. ¿Lo ves o no? Allí. Cansancio. Qué cansancio. Necesitamos comer algo, rápidamente. Algo de urgencia. A ver, que rebusquemos un poco. Ah, mira. En esta madriguera hay... creo que... caracolas. Esto creo que comernos una cada uno nos puede dar energía. Tú primero, Eva. Yo no. ¿Dani? No. Me la tendré que comer ya. ¡Qué asco! ¡Oh, no! Me ha dado asco y eso que no me la he comido. Si me la llego a comer,
Yo creo que ya comeremos algo en casa. Vamos a dejar la caracola ahí donde estaba y sigamos. ¡Vamos! Aquí hay un T-Rex. Vamos a verlo. Máximo sigilo, ¿eh? Vamos. Chicos, creo que podemos pasar por debajo sin que se entere. Vale. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Corred! ¡Corred! Bueno, ha funcionado lo de pasar por debajo del T-Rex, ¿no? Se ha quedado ahí mirando ahí. ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí. Yo creo que vamos a ver un par de dinosaurios más y nos vamos. ¿Sí o no? Sí, porque ya me están picando los mosquitos. Venga, y vamos. además ya estoy viendo un montón de bichos que acabo de ver. ¿Qué dices? ¿Sí? Que acabo de ver un rato. Pues vamos, va. Sigamos, venga. No os detengáis. Me da la impresión de que alguien nos está observando. ¡Oh! Sois vosotros. ¡Qué susto! Amiguitos, para utilizar esto de los dinosaurios de Google, solo necesitáis poner el navegador Chrome, en el navegador Chrome del dispositivo móvil, tenéis que poner el nombre del dinosaurio que queráis. Hacer aparecer, como por ejemplo, estegosaurio. Lo ponéis en Google, estegosaurio, y ahí abajo os aparecerá esto que veis ahora en pantalla, ver en 3D. Y entonces ya buscáis el sitio donde lo queréis poner y ¡plasca! Lo ponéis y ya está, ya tenéis ahí el estegosaurio, le podéis dar la vuelta y bueno, esto lo puedes hacer en un parque, en un jardín, en la habitación, en la mesa del comedor, en fin, lo podéis poner donde queráis. Y lo bueno de todo esto es que estos dinosaurios no rompen nada. En fin, no sé si os acordáis el vídeo que hicimos hace poco de los animales, del misterio de los animales de Google, ¿vale? Muy chulo el vídeo, ¿eh? Os recomiendo que lo veáis. Si no lo habéis visto, os dejo el enlace de ese vídeo en la descripción, porque resulta que también hay animales de Google que parecen súper reales. Y, en fin, también lo puedes poner en el salón de tu casa y todo eso. Si no habéis visto el vídeo, echadle un ojo y ahora vamos a seguir porque creo que puede que veamos algún dinosaurio más. ¡Sí! Chicos, ¿Qué? vamos a irnos a casa, pero tenemos un problema. ¿Qué? Hay un velociraptor entre nosotros y la salida. ¿Qué hacemos? Tranquilos, yo me encargo. ¡Quieto, amigo! ¡Nos está controlando! Sí, parece que lo controla. Te estoy viendo, no te muevas. Pasad, y yo lo controlo. Vale, Evan. Vamos, dale. Gracias por tu colaboración.